Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. El Señor les bendiga. Yo quiero invitarle que usted esta noche se regocije con esta alabanza y que abra su corazón hacia Dios, que le dé las gracias por darnos un día más de vida estando aquí y pudiendo adorarle a Él. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdas el control. Señor es un Dios de verdad. A veces solo hace falta que le digamos, Señor, te necesito. Y todo estará bien. Su amor que nos sostiene, su amor que nos levanta. Solamente es su amor que nos va a guiar por un camino de verdad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Pues le envío un saludo hasta sus hogares, deseando que la bendición del Señor los acompañe siempre. Pues queremos dar la bienvenida a este jueves de familia, en donde queremos abordar un tema muy importante para este tiempo. Bueno, creo que es un tema
que de una u otra forma en algún momento nos ha afectado, pero en este tiempo es muy, muy relevante y es el tema del duelo. Antes de empezar, me gustaría que viéramos un poco del panorama nacional, pues qué está aconteciendo. Y lo primero es que hace 4 meses en Panamá, pues llega pues el COVID-19, ¿no? Trayendo consigo múltiples situaciones, daños colaterales, afectaciones, no solamente pues al gobierno, al MINSA, sino a todos los panameños. Entonces, estamos ante pérdidas, vivimos ante estas pérdidas que se convierten en laborales, la parte de la retina, los planes, la pérdida de seres queridos y saber que estos seres queridos no pueden ser llorados y despedidos de la forma en la que quizás estamos acostumbrados, ¿no? Pero también hay una obstrucción quizás de los sueños y metas que algunos tendríamos para este año. Vemos también cómo la libertad de el acercamiento social, acercamiento emocional, el dejar de congregarnos, el que se hayan cerrado algunas iglesias por un periodo de tiempo, o ver cómo estas iglesias deben de reestructurarse para empezar a servir dentro de la comunidad. Entonces vemos este panorama como, oye, hay una ruptura, hay muchos cambios. ¿Cómo nos adaptamos entonces a estos cambios? El mínimo común de toda esta situación es que hay una pérdida. Desde el niño que va al colegio, a la escuela, a la primaria, hasta el adulto que está perdiendo su trabajo o hasta el que ha perdido su vida. Entonces, algunas de estas cosas tienen relación con el tema del duelo. Sí, todas ellas. No solamente la parte en la que creemos que la pérdida o el duelo se manifiesta solamente cuando perdemos a un ser querido. Entonces vamos a ver la definición de duelo. Podríamos decir que en latín, duelos es dulos, que significa dolor. Etimológicamente, entonces, esta se define como, y son situaciones donde las personas perciben como pérdida. Y esta a su vez va acompañada a que la naturaleza humana utiliza el duelo para sanar un corazón herido. Luego que el ser humano identifica que ha tenido una pérdida, entra entonces lo que es el duelo para poder procesar y sanar este vacío que ha producido la pérdida. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque el duelo en sí es una fase. O sea, nosotros podemos ver si es la forma en la que el corazón sana, en que el ser humano puede salir, solucionar, liberarse ante el dolor de haber perdido a un ser o a una situación. Pero el proceso del duelo es un ciclo que nosotros lo conocemos de forma inconsciente, algunos lo elaboramos de forma inconsciente, pero otros, pues porque han asistido a terapias, a psicología, o porque han asistido a algún tipo de grupo de apoyo, o porque han recibido algún tipo de docencia, pueden entonces ver que el duelo es una fase, o son fases. Pero es una fase que tiene un inicio, pero que también tiene un final. Son 5 fases y ahorita vamos a empezar a hablar sobre cuál es la primera. La primera de ellas es la negación y esta aparece luego que la persona ha recibido la noticia. Ejemplo de esto, pues llegó esta pandemia, llegó el virus a Panamá, tenemos que cerrar, tenemos que mandar a las personas a cuarentena, ¿no? La primera noticia, usted se puede quedar sin trabajo, vamos a tener que cerrar restaurantes, comercios, locales, salones de belleza, industrias. Esa noticia pudo haber traído negación. ¿Y ahora qué va a pasar? Esto no va a ser, esto no es posible, esto es un mal sueño, esto es una pesadilla. Pero generalmente la negación se utiliza como mecanismo de defensa para amortiguar y asimilar este golpe. Algunos pueden quedarse callados, otros pueden expresar sus sentimientos, otros buscan ayuda de manera casi instantánea. Pero lo que sí es que la persona no es consciente completamente de la situación. Luego de esto aparece la segunda fase, que es la ira. Y esta es la fase más intensa, en donde la persona está teniendo todos los sentimientos de enojo, de rabia, de una tristeza profunda, aparece la duda y la culpa.
Y aquí la duda muchas veces gira alrededor de Dios, de sus planes, de los propósitos que tiene, en dónde está su intervención, cuándo va a detener esta situación. Y la culpa muchas veces tiende a ser personal como también de la situación. Entonces las personas necesitan en esta fase ser escuchadas, necesitan que otros puedan brindarle su hombro, brindarle pues mucho acompañamiento. Ellos necesitan sentir la libertad de expresar sus emociones, sus sentimientos. Necesitan pues un acompañante que sea empático. No se necesita que se hable mucho, se necesita solo 2 oídos para escuchar. Entonces, esta fase es muy, muy importante. Quizás alguno de nosotros diría, pero ¿cómo puedes tú tener alguna duda sobre Dios y sus planes o sus propósitos? ¿O por qué te sientes culpable si tú no has hecho nada? Porque nuestra naturaleza tiene la tendencia a cuestionar, porque tristemente nuestro carácter caído, nuestra personalidad caída, el pecado ha producido quizás estos momentos para llegar a Dios y cuestionar. Pero también aparece otra fase, que es la negociación, y va muy en conjunto con la otra fase, la cuarta fase, que es la depresión. Pero en esta negociación hay un momento de calma. Es el método que la persona utiliza para poder entonces pues disminuir los sentimientos de la ira, de la culpa, de dudas. Entonces aquí la tristeza no desaparece, disminuye, los llantos son más espaciados, la persona se da un poco más de espacio para ir procesando, verbalizando, y esto le permite ir un paso a la vez. Cede al enojo, cede a los sentimientos iracundos, siente a la idea de que las personas son culpables, de que las personas son malas, pues más bien empieza a elaborar lo que está pasando. Un ejemplo de negociación puede ser, fue la voluntad del Señor, es parte de su propósito. Otra negociación es, no pudo haber sido peor, perdí mi trabajo, pero tengo la vida. En el caso de pérdidas de seres queridos podría ser, estaba sufriendo demasiado. Gracias a Dios, ya descansó. Esas son las negociaciones que se utilizan para disminuir el sentimiento, para calmar estos sentimientos de tristeza. Pero a la vez, esta negociación empieza a presentar una depresión de la persona. Hay una reiterada, pues la persona tiende a recuperar, a recordar los recuerdos vividos por esta persona con la situación, a recordar cómo fue su trabajo, a recordar sus compañeros de clase, a recordar quizás cuando podía libremente ir al parque a hacer ejercicio, cuando podía ir al gimnasio a hacer ejercicio, cuando podía ir al súper sin la necesidad de una mascarilla. Y estos recuerdos tienen una mancha de tristeza y dolor. Entonces hay un sentimiento de extrañeza. La persona cuenta recurrentemente su historia. Ay, pero es que luego de esta situación, no he podido dormir, no he podido avanzar. Y algunos que escuchamos podríamos pensar, ay, pero es que está loco. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a dejar de hablar? Pero quiero decirles que esto es muy necesario, porque justamente esto es lo que hace paso, es lo que va a abrir camino a que la persona pueda reorganizar y reorientar e identificar su pérdida, el asimilar este tipo de acontecimientos. Luego de esto, la persona que inicia a reorganizar su historia, que inicia a caminar pues en la identificación de su pérdida, se abre otro espacio que es el espacio de la aceptación. Hay una reorganización en su vida, se adapta a la pérdida, conoce su pérdida, se adapta a que no puede estar con esta persona, a que no puede tener la misma calidad de vida de antes, pero también las personas necesitan nuevos desafíos. Cuando nosotros nos encontramos ante una pérdida y estamos en esta fase de la aceptación, no hay una tristeza profunda, no hay una tristeza que nos impida continuar. Aquí es donde nosotros debemos de decir, bueno, aquellas cosas que yo deseaba hacer, ¿cómo las puedo hacer? ¿Cómo las puedo hacer? O aquellas cosas nuevas que deseo hacer. Entonces también inicia la
manifestaciones si son posibles, no solamente personales, sino de otros que ven nuestra conducta en que queremos reincidir o queremos quedarnos en la culpa o queremos quedarnos en nuestra duda o queremos quedarnos siendo las víctimas de la situación. Entonces allí es necesario la confrontación, que la persona pueda ser debatida en su pensamiento y su actitud, pero desde el amor, desde la aceptación, desde la empatía. También vemos una reorientación de sus sueños. Es muy triste, es muy difícil cuando atendemos personas, cuando hablo con estudiantes en la universidad, cuando escucho jóvenes de mi edad que dicen es que ya no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer más adelante, no sé, no tengo por qué vivir. Y eso es muy difícil, porque nuestros sueños son un ancla para nuestra vida, es un ancla que nos permite continuar. Quizás en este momento algunas cosas estén obstruidas, pero yo puedo tener la certeza de que en 2 años esto va a ser diferente. Acá también, con esta fase de la negación, de la aceptación, se culmina un ciclo y se deja ir aquello que tanto amamos. Muy posiblemente muchos amábamos salir cuando se nos hacía una invitación a cualquier lugar, pero ahora tenemos que resistir y decir no, por nuestra salud, por la salud de nuestra familia, por la vida misma que está en riesgo y en juego. Entonces aprendemos a vivir con esta aceptación. Se aprende a vivir sin la persona, sin la situación. Se experimenta la paz en esta sensación, en esta fase. Lo que antes quizás en la fase de la depresión o la ira era muy difícil porque había una intranquilidad constante. Acá, gracias a Dios, aparece la paz. Entonces también se cree en el futuro, se cree que hay una esperanza, se cree que se puede continuar, se cree que se puede vivir, se puede sobreponer y reponer ante la situación. Pero luego de que nosotros vemos estas 5 fases, estas fases no son lineales, hermanos. No es que hoy estoy en negación, que no acepto, y ya en 2 meses voy a estar feliz, pues con la aceptación, no. O no es como este paso primero, este mes, después no. Muchas veces entre la fase de la negación a la fase de la depresión hay muchos altibajos. La persona va como en estas curvas, ¿no? En esta línea, en estos rayos. Sube, baja, los picos son muy altos, las recaídas son muy profundas. Pero entre la fase de la depresión y la aceptación, las caídas son más disminuidas y los picos son entonces más altos. Entonces, ¿cuál es la normalidad luego de una pérdida? Luego que entendemos que vivimos una pérdida. La normalidad es entre 6 meses. 6 semanas luego de la pérdida es que la persona ya ha pasado la negación, se cree que ha pasado la negación y empieza entonces toda la fase de la ira. De allí, después de 6 semanas hasta 6 meses, es un duelo normal. Luego de 6 meses a 1 año, duelo posiblemente con complicaciones, pero de 1 año a 2 años es un duelo patológico. Más de 2 años, un duelo crónico. Entonces, ¿por qué hablar de la temporalidad del duelo? Porque esto abarca mucho quién es la persona, pero también cuál es la pérdida y qué significado tiene su pérdida. Y esto va a ser muy importante porque si usted persiste en esta fase recurrente, de forma recurrente, debemos de analizar y observar qué está pasando. Yo entiendo, hermanos, que para aquellos que han perdido seres queridos en este momento es muy difícil. Es muy difícil porque la parte en donde nosotros somos consolados dentro pues, de una ceremonia religiosa, la parte en donde podemos recibir personas en nuestra casa con libertad, a que puedan orar, a que puedan abrazarnos, a que puedan orar por nosotros, a que puedan poner su mano y orar por nosotros. Quizás esto no lo vemos ahora. Un entierro en donde no se permiten más de 10 personas. Entonces es tan limitado esta normalidad de el entierro y cerrar ese ciclo es bastante complicado. Pero yo quiero decirles de que hay una esperanza.
y nuestra esperanza es Dios. Y es por esto que luego que las personas han atravesado por esta crisis, por esta pérdida que es muy significativa, yo quiero animarles a que sé que es muy difícil, hermanos, pero los testimonios de aquellos que han atravesado por este dolor de perder a alguien, han construido una fe más real e íntima con Dios. ¿Y yo en qué me baso? Porque hay un modelo bíblico en la Biblia que sostiene esta postura, y es Job, la vida de Job. Job inicia en el capítulo 3, luego de haber perdido familia, posesiones, casas, prestigio, lujos, incluso hasta sus amistades. Job dice en el capítulo 3, del 1 al 3 de esta forma: por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo: que se ha borrado el día en que nací y la noche en la que fui concebido. Job, un hombre en el que en el capítulo 1 Dios lo pone como un hombre justo, es pues alguien que también ha sido azotado por muchas pérdidas, múltiples pérdidas. Y vemos el caminar de Job. Podemos ver en el capítulo 6, versículo del 8 al 11, que dice así: ¿qué se otorga mi petición? Que Dios me concediera mi deseo. Quisiera que Él me aplastara. Quisiera que extendiera su mano y me matara. Al menos pudo consolarme con esto a pesar del dolor. No he negado las palabras del Altísimo, pero no tengo fuerzas para seguir. No tengo nada por lo cual vivir. Job estaba consumido, hermanos, en la fase del duelo, en la fase de la depresión. Job estaba desanimado. ¿Cómo no? Estaba viviendo una pérdida muy importante, había perdido todo lo que tenía. Pero ver que este camino con Job es un camino acompañado también, sí de sus quejas, sí de sus pensamientos, sí de amigos que lo habían juzgado, que lo habían condenado. Pero Job, en el capítulo 42 de este mismo libro, él habla algo muy precioso, y es lo cual yo quiero decirles, lo cual me he basado en que luego de haber pasado una crisis, esta pérdida, con el Señor, caminando en los altibajos, podemos construir una fe más real e íntima con Dios, porque Job dijo esto en el capítulo 42, del versículo 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las cuales no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarme. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que yo dije y me siento en polvo y en ceniza en señal de arrepentimiento. Hermanos, qué gracia y qué bondad ha recibido Job de Dios. El libro de Job es un libro empañado de un discurso constante con sus amigos sobre la prudencia, sobre los cuestionamientos de Job, sobre su vida, sobre poner en duda su integridad y quién era, y Job responder ante ellos. Y después esta conversación se torna directamente a Dios. Y Dios también se hace presente en nuestro dolor, en nuestros caminos, en nuestros altibajos, en los momentos de duda, en los momentos de miedo, en los momentos de pérdida. Y ver que no tengamos miedo cuando aparezcan las dudas sobre quién es Dios. Solo entendamos y sepamos que estas dudas deben de ser vividas delante del Señor, porque el Señor no hizo un lado a Job, sino que se le acercó, se dio a conocer como ese Dios, como ese Padre Redentor. Entonces, luego de esto, en la vida de Job hay una redefinición de él mismo, pero también hay una reorganización de sus prioridades, de quién era él, de quién iban a ser sus amigos, porque luego del versículo 6 podemos ver, ¿no?, que él tiene que bendecir y perdonar a sus amigos.
y esto trae consigo retribuciones. Hay una validez de su pérdida, tanto así que el Señor multiplicó lo que había perdido. Entonces hoy nosotros tenemos también que dejar que el Señor redefina quiénes somos luego de la pérdida, que el Señor reorganice nuestras prioridades, que realmente es lo más importante. Mientras estuvimos en la cuarentena aquí en Veraguas, lo más importante es nuestra familia y nuestras casas. A eso nos llevó. Lo más importante era vivir en una comunidad, pero en una comunidad más cercana a nuestra familia. Vivir en su palabra. Los templos estaban cerrados, pero el Señor nunca estuvo cerrado. El Señor expandió su ministerio, siguió haciendo misión. La iglesia somos nosotros. Y por esto, hermanos, de que hay una reorganización de prioridades. La iglesia es una prioridad. La iglesia es una prioridad porque le pertenece a Cristo. Entonces, la validez de nuestra pérdida, Dios la conoce y nosotros debemos de validarla también. Debemos de llorar cuando sea necesario. Debemos buscar ayuda cuando sea necesario. Entonces, hermanos, nosotros debemos aceptar la realidad, sí, de todo lo que hemos perdido con esta pandemia y de aquellas cosas que vamos a seguir perdiendo posiblemente, pero reconocer aquellas cosas que el Señor nos añade, que el Señor nos pone en el camino. Entonces, yo quiero terminar con un versículo que me gusta mucho, que está en Jeremías 29:11. Y este versículo fue un ancla o un pasaje muy importante para Jeremías en medio del exilio, en medio del dolor, en medio de la catástrofe para él y para todo el pueblo. Y fue que Dios le dijo a Jeremías que sus planes eran para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Hermanos, si el final del ciclo del duelo es la aceptación y la persona cree que tiene una esperanza, que tiene un futuro, la palabra del Señor, su promesa, nos dice que esta pandemia no va a terminar sin que el Señor nos dé un futuro mejor. Porque en medio de lo que estamos viviendo, el Señor tiene planes de bienestar para nosotros. En medio de todo lo que hayamos perdido, sea un niño que no puede salir a jugar con sus amigos, sea un adolescente que no puede salir con sus amistades o ir al colegio, o aquel que está en sexto año y no puede graduarse, o aquel que está en la universidad y cree que otro año más en la universidad, o cómo es posible, tengo demasiadas tareas, o aquel que ha perdido a su ser querido, o aquel que ha perdido su trabajo y ahora está viviendo bajo la provisión de Dios. ¿Qué bendición es esta? Pero para todas estas situaciones, hermanos, Dios tiene un futuro mejor. Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Y la verdad es que yo también lo creo. Lo creo, hermanos, y creo que el Señor va a bendecirnos grandemente. Antes de terminar, me gustaría orar. Y orar por aquellos que hemos estado luchando con la duda, con la culpa, con el dolor. Me gustaría orar para que estas dudas sean presentadas delante del Señor. Que nuestro dolor sea presentado delante de Él. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque en la Biblia encontramos a un personaje tan significativo, Señor, como Job, que vive tantas pérdidas que hoy en nuestro contexto nosotros no pudiéramos entender. Señor, Él no solamente perdió su dinero, su fama, su posición, Señor, lo que tenía, sino que perdió sus hijos. No a uno, sino a todos los. Señor, no podemos compararnos con Él, pero Dios, ver su camino, su caminar, sus dudas llevadas delante de ti, Señor, son tan importantes porque nos dan seguridad que al final, Señor, podemos conocerte de una forma más personal. Señor, ayúdenos. Ayuda a aquellas familias, Señor, que hoy están atravesando, Señor, problemas financieros, económicos, Señor, porque se han visto afectados, Señor, por esta pandemia. Padre, ayuda a aquellas familias, Dios, en donde han perdido un ser querido, Señor, donde han perdido un familiar o un amigo, Dios. Señor, que sea usted ese sostén, esa fortaleza, Dios. Padre, pero también, Señor, ayúdenos, Padre, a sobreponernos, a tener los recursos necesarios en fe, que es lo principal, Dios. Que nuestra ancla segura, Señor, sea
su palabra. Ayúdenos siempre y que sea la guía de su Espíritu Santo en nosotros. En el nombre